Hablamos de la sanación del cáncer o la elevación espiritual, como si fueran antónimos o sinónimos. ¿O será que gracias a la sanación del cáncer uno se termina elevando espiritualmente o por la elevación espiritual se termina sanando del cáncer? Sanación del cáncer como ejemplo de sanación espiritual, no solamente física. ¿O querés escuchar la tercera revelación de la humanidad? Quédate. Hablamos de tercera revelación. ¿Por qué hablamos de tercera revelación? ¿Hubieron dos acaso? Precisamente como durante el desarrollo de una persona que empieza siendo bebé, niño, infante, adolescente, adulto, maduro, la humanidad fue creciendo de estados más precarios hasta ir alcanzando estados de civilizaciones más organizadas y fue desarrollando su sociedad de tal manera que fue avanzando en las técnicas, en la parte científica, en las ideas, en el pensamiento, y se fue desarrollando. Por eso, de la misma manera en la que una persona va adquiriendo los conocimientos en la medida que va creciendo su evolución mental, física, espiritual, la humanidad también ha sido provista de revelaciones acorde a su entendimiento. Entonces, en épocas muy antiguas, la primera revelación de Dios al mundo, a la tierra, a los seres humanos de esa época, fue la de Moisés, cuando abrió el Mar Rojo permitiendo que el pueblo de Israel escapara de los egipcios, les demostró su presencia para que supieran que no estaba todo librado al azar o a los dioses, sino que realmente había una persona que había recibido el mensaje de Dios y se los había transmitido en base a las creencias y posibilidades de esa época. No bastó eso, que durante los años subsiguientes y en base a cómo venía evolucionando la distorsión de distintas creencias, Dios mandó una segunda revelación a la humanidad y fue la de Jesucristo, con sus enseñanzas, sus apóstoles, su mensaje al mundo, sus ejemplos, sus milagros entre comillas. Ahora, con el conocimiento del mundo espiritual que manejamos, sabemos que esos milagros de milagros en sí no tenían nada, que todo lo que hacía era manejar a través de la voluntad, tocar a un enfermo y manejar todo su perispíritu, después hablaremos qué es eso, y sanar por la fe, curar por la fe y hacer todo tipo de supuestos milagros que ahora ya sabemos de qué manera los hacía y que son totalmente plausibles de ser realizados con el poder de la fe de un Jesucristo, ¿no? Entonces, la humanidad como que tomó cierta conciencia, tomó cierto rumbo y se empezaron a bifurcar grandes ramas de religiones, religares, y empezaron a seguir unos los mandatos de Dios y otros no. Pasaron casi 20 siglos, 19 siglos y medio, para ser más correctos, más exactos, casi 2000 años. ¿Por qué digo casi? Porque alrededor del siglo, a mediados del siglo XIX, 1848 exactamente, en Estados Unidos, uno de los países más importantes del mundo, se empezaron a dar una serie de manifestaciones de fenómenos antinaturales raros que llamaron la atención a través de movimientos, de golpes, de ruidos, en distintos objetos, pero principalmente en muebles muy accesibles a la mano de cualquiera, como por ejemplo las mesas. Empezaron a moverse, a girar, a rotar, a voltearse, a hacer ruidos, a hacer golpes, casi sin sentido. Luego, más adelante, empezaron a notar que esos movimientos, esos golpes, no eran azarosos o productos de cuestiones físico o químicas, de producto o de ciertos artilugios o trucos. Empezaron a ver
que al hacer distintos cuestionamientos o distintas preguntas, esos golpes, esos ruidos, esas manifestaciones, esos movimientos respondían a una especie de inteligencia del otro lado de esos golpes o esos movimientos. Ahí empezaron a ser muy fecundas y a popularizarse y empezar a tomarse como un entretenimiento, y ese entretenimiento pasó de Estados Unidos a Francia, y desde Francia se desplegó a todo el resto de Europa, y se pusieron de moda las mesas llamadas giratorias, mesas danzantes, mesas parlantes, a las que se las utilizaba como un entretenimiento, como una especie de jueguito de la copa, sin darle mayor trascendencia. Entonces ahí, cuando se empezaron a dar cuenta o empezó a pasar esa moda del lado, se empezaron a cuestionar una serie de preguntas que, si esta inteligencia respondía, podía saber cuál era el origen. Hoy, gracias a esta tercera revelación que surgió a partir de esta nueva comunicación de Dios para con el mundo, empezamos a darnos cuenta que aquellas preguntas existenciales que traemos desde Grecia y Roma, de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, preguntas filosóficas, antes sin respuesta alguna, teníamos ante nosotros todas las respuestas desde el mundo espiritual. A estas personas, a estas entidades que creíamos externas, se les preguntó quiénes son estos espíritus, ¿acaso?, que están golpeando, respondiendo a nuestras preguntas. Y ellos respondieron en principio que no son un ente aparte a este mundo, que pertenecen a este mundo, que son almas de personas que han vivido en esta tierra o en otros planetas o en otros mundos, pero que ahora están sin carne, en estado de erraticidad, en espíritu puro, un alma sin cuerpo, y que a través de las conversaciones han podido ser identificadas por sus familiares o por amigos, y confirmando su existencia, confirmando que nunca dejaron de estar vivas, que siempre están alrededor nuestro, viéndonos, observándonos, ayudándonos, guiándonos y hasta teniendo cierta influencia en nosotros. A partir de ahí empezó la doctrina del mundo espiritual, también llamada espiritismo. Entonces, cuando se empezó a ver que no solamente con movimientos o golpes se podía obtener respuestas, también colocando un lápiz en una tablilla, una cestilla que pudiera generar ciertos caracteres, las comunicaciones con el mundo espiritual se hicieron ilimitadas. Se pudieron empezar a hacer preguntas de todo tipo. Y ahí fue donde se preguntaron: ¿qué son los espíritus? ¿Qué rol cumplen en el universo? ¿Qué nos quieren comunicar? Y ahí fue de esa manera en la que nos empezaron a contar que no son ni más ni menos que las mismas personas que vivieron en esta tierra o en otros mundos, y ahora nos acompañan desde un plano totalmente etéreo, sin la envoltura de carne y hueso, porque nos explican que su alma, llamada espíritu, es eterna y siempre están acompañándonos. Inclusive nos van a ir respondiendo todas aquellas preguntas existenciales que antes eran supuestos o dogmas, donde nos cuentan desde el más allá, que no es ni más ni menos que el mismo acá, solo que creemos verlo. En una época en la que el desarrollo científico, en donde el positivismo, mediados del siglo XIX, estaba en lo más álgido de su momento, el empirismo, el pensamiento científico, el positivismo poblaba todo lo que era Estados Unidos y Europa, todo atravesado por la ciencia, el método científico, la comprobación empírica, el método aplicado a todo, casi desplazando por completo cualquier tipo de explicación religiosa, dándole lugar a la ciencia, a la prueba, a la investigación de lo visible, de lo comprobable, dejando de lado por completo lo invisible, como si lo que podemos ver nosotros es lo único que existiera, siendo que nuestros ojos solo tienen la capacidad de ver un pequeño fragmento del espectro solar, y esa
no es toda la realidad, justamente es la limitación principal de nuestra existencia, la limitación física. El campo del espectro solar limitado de nuestros ojos solo nos permiten ver una pequeña fracción de la realidad, y una realidad física, finita, provisoria, temporal, como la del mundo físico terrenal, nada más lejos de la realidad existencial. Una sola parte de la vida entera, el mundo físico terrenal, en una existencia eterna, etérea y mucho más amplia que una mínima porción de tierra en un punto existencial de una galaxia infinitesimal en un universo infinito en tiempo y en espacio. Un punto insignificante entre las miles de galaxias que existen alrededor nuestro. Entonces, en un momento en el que el ser humano creía conocerlo y saberlo todo a través de la ciencia y la experimentación, se presenta esta tercera revelación de una manera en la que se la puede estudiar prácticamente de manera científica, aplicando todos los pasos del método científico y llegando a establecer patrones, reglas, seguimientos, coincidencias. Hubo un gran codificador que empezó a notar eso, un docente, una persona que empezó a recorrer ciudades, países, pueblos, donde se repetiría la misma manifestación y fue tomando nota, haciendo las mismas preguntas una y otra vez, haciendo una codificación, una compilación. Tal es así que empezó a encontrar los mismos resultados en lugares totalmente distanciados donde no existía ninguna comunicación como la que existen ahora, la tecnología actual. Estamos hablando mediados del siglo XIX. Entonces, este codificador pudo compilar un montón de información y encontrar patrones donde fue encontrando las mismas respuestas en distintas situaciones, a través de distintas personas, a través de distintas manifestaciones, ya sean a través de escrituras, de golpes, de palabras, de ruidos, de escritos, y esos escritos a través de distintos medios o distintos mediums que le fueron dando forma y color a lo que hoy le decimos la doctrina espírita. Y esa es la tercera revelación. A partir de esta tercera revelación empezamos a tener todo el conocimiento del mundo espiritual, de que no hay un más allá, sino que estamos integrados en un mundo totalmente complementario, totalmente unido. Nosotros mismos, el ser humano, que estamos compuestos de tres partes. Tenemos la parte física, orgánica, material, densa, finita, temporaria, que se desgasta, que es el cuerpo físico, que dura un tiempo y que perece. Tenemos otra segunda parte, que es lo que le llamamos el alma, el yo mismo, la individualidad, nuestra forma de ser, nuestro pensamiento, nuestra psiquis, nuestro ser, es decir, lo que decimos nuestro espíritu, nuestra alma, que es inmaterial, que es etérea, que no tiene inicio ni fin, que es eterna, que es inmortal, que trasciende el cuerpo físico. Y una tercera parte a la que le llamamos periespíritu. El periespíritu viene a ser una especie de masa semimaterial y semietérea. Es lo que conecta el espíritu o alma con el cuerpo. Es semimaterial porque no llega a tener la materia como la conocemos, y semietérea porque viene a ser como un fluido, una conexión, ¿no? Lo que une el alma con el cuerpo. Y cuando el mismo se corta, se dice que morimos, que fallecemos. Pero en realidad lo único que muere es el cuerpo físico, el cuerpo terrenal, el cuerpo material. Pero el alma, ahora espíritu errante, espíritu libre, que entra en un estado de erraticidad, es decir, que anda fuera del cuerpo físico, no muere nunca. Y de ahí
que nace el concepto nuevo de la reencarnación. ¿Por qué hablamos de reencarnación cuando hay gente que todavía duda de la existencia de la misma? Porque los mismos espíritus que han reencarnado o no, que volvemos a ser nosotros mismos de una u otra manera, nos confirman que han vivido en distintos momentos y que nosotros mismos ya hemos tenido vidas anteriores. Entonces, dentro de los distintos tipos de vidas que hay, de los distintos tipos de universos, de los distintos tipos de mundos, este mundo es el que ha sido seleccionado para pagar pruebas y expiaciones. El solo hecho de tener un cuerpo físico, terrenal, material, denso, grosero, no es más que la demostración física y empírica de que somos seres imperfectos. Estamos yendo desde la imperfección hacia la perfección. Hay una evolución. Todos los espíritus terminan evolucionando hasta volver a el Padre, a la luz, a la purificación total. Cuando un ser es totalmente puro, no necesita ser probado y por eso no necesita ser un espíritu. Es lo que denominamos ángel de la guarda, ser celestial, ser de luz, totalmente purificado. Ese ser totalmente purificado es algunos a los que le llaman santos o ángeles o arcángeles, en fin, distintos tipos de denominaciones, pero que tienen la característica de estar tan elevados espiritualmente, tan puros, que no necesitan tener un cuerpo físico y su trabajo, su actividad es la de ayudar a quienes requieren de esa ayuda espiritual, dar guía, dar asesoramiento, ayudar. Y esa ayuda es la que a nosotros nos permite de alguna manera evolucionar, aprender, trascender, sanarnos, sanar el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo espiritual, el cuerpo astral, sanar el alma, sanar el espíritu. Por eso hablamos de sanación y espiritualidad. De esta manera podemos entender que la medicina, donde llega a un límite, donde nos dice que tomando determinada medicación, haciendo una quimioterapia, no, en una enfermedad incurable para la medicina tradicional, como por ejemplo el cáncer, que primero nos dicen que no tiene cura, pero sin embargo se puede controlar y frenar tomando esta medicación, haciendo este tratamiento correspondiente al tipo de cáncer del que estemos hablando, se puede mantener el tamaño de la metástasis, de los nódulos, de lo que fuera, y estar controlado mediante esa medicación. Si esto no funciona y el cuadro empeora, la respuesta del hombre es: no está respondiendo el tratamiento. Pero te decimos, el cáncer no tiene cura. Ahora, si se controla, si se mantiene el tamaño, dicen, sí, está respondiendo el tratamiento. Es gracias a la medicación. Ahora, si llega a haber un caso de remisión, donde los nódulos se achican, la metástasis disminuye, o se llega a la remisión total y la persona se llega a curar, para eso no estaba hecha la medicación. Pero la respuesta de ellos es sí, es porque respondió el tratamiento y eso es producto de la medicación. ¿Cómo? ¿No era que la medicación no curaba? ¿No era que la enfermedad no tiene cura? ¿No era que el cáncer no tiene cura? ¿Y cómo me explica ahora que me estoy remitiendo, que me estoy sanando, que me estoy curando? No, porque está respondiendo a la medicación, al tratamiento. Entonces, de acuerdo a cómo corre el viento, cambian las respuestas de los profesionales médicos. No estoy en detrimento de la medicación ni de la ciencia médica, al contrario, promuevo que se siga todo tipo de tratamiento médico, que se haga todo lo que el médico y la ciencia médica nos indica hacer en todos los casos. Primero, cumplir a rajatabla el tratamiento médico, pero cuando se habla de sanación, ¿se trata realmente de la medicación o la estamos complementando con la parte espiritual? O al revés, porque me sano espiritualmente, la medicación es un complemento que ayuda a salir adelante. No le vamos a dar pie a la ciencia médica para que uno diga, bueno, no, si no tomó la medicación, si no hizo el tratamiento. No, vamos a tomar la medicación, hacer el tratamiento, ser inyectados, ser evaluados con análisis, con tomografías, con todo tipo de controles.
vamos a hacer todo lo que nos diga la ciencia médica, pero además vamos a curar el alma, el espíritu. ¿Por qué? Porque la enfermedad en sí no existe, no hay una enfermedad. Es una alerta que desde el mundo espiritual Dios nos está dando para que despertemos conciencia de que estamos teniendo o malas actitudes, o malos pensamientos, o o estamos llevando nuestro camino por un sendero que no corresponde, que es por otro lado, que es por el lado del bien. Cuando empezamos a encontrar el camino hacia el bien, hacia Dios, siguiendo los pasos de Jesús como ejemplo, y empezamos a entender realmente dónde estamos parados, cuál es nuestro motivo de existencia en este plano físico terrenal, ahí empieza a ocurrir lo que llamamos el milagro. Ahí de repente da la casualidad que parece que responde la medicina o el tratamiento o la sanación. En realidad lo que está ocurriendo es que está dando resultado el alerta que el mundo espiritual nos está poniendo enfrente, y como hijos del rigor que somos buscamos respuesta y hasta que terminamos encontrándola. Entonces cuando accedemos a pedir perdón, a agradecer, a comunicarnos con el mundo espiritual, con Dios, con nuestro ángel de la guarda, con nuestro guía espiritual, con nuestros santos, con cualquiera sea nuestra creencia religiosa, pero que además de creer hagamos algo como por ejemplo rezar, orar, tomar la medicación, hacer el ejercicio que tenemos que hacer, comer la alimentación que tenemos que comer, seguir al pie de la letra y empezar a creer y a conectarnos con el mundo espiritual, con el Dios que quieras creer. Si cualquiera sea tu religión, empiezan a ocurrir todo tipo de manifestaciones en tu vida, no en la de otro, en la de uno mismo. Y ahí es donde, a partir de que empezamos a creer realmente, más se empieza a manifestar. Mientras más se manifiesta, más crees. Mientras más crees, más te sanás. Y así sucesivamente empieza un círculo virtuoso de sanación y espiritualidad. Entonces, ¿sanamos porque creemos o porque creemos sanamos? Entonces, no importa el tema médico, importa la creencia espiritual que vayas desarrollando. Porque si este es un mundo de pruebas y expiaciones, este tránsito por esta vida física terrenal es temporaria, mientras que nuestro espíritu es eterno, y mientras más nos vayamos purificando, más vamos a elevarnos al punto de llegar a ser de luz. Entonces, cada vida que vamos teniendo vamos aprendiendo más, y por eso es tan importante que cuando volvemos a encarnar no recordemos lo que hicimos en vidas pasadas, para que no tengamos que recibir el trastorno de lo que hayamos quedado debiendo. Por eso es la expiación, por eso tenemos que atravesar problemas, superar pruebas y elevarnos, conectarnos a Dios, servir a Dios, ayudar al prójimo y elevarnos espiritualmente. En las próximas entregas seguiremos ahondando en qué nos revela el mundo espiritual a través de esta nueva doctrina, esta nueva tercera revelación llamada espiritismo. Espero que haya sido claro y podemos ir conectándonos y seguir. Si tenés alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, la podés dejar en los comentarios de este video. También, si te gustó el contenido, podés darle un me gusta. Si querés seguir viendo estos videos, podés suscribirte al mismo. Y si querés compartirlo con personas que se acaban de enterar, por ejemplo, que tienen cáncer, como todos los días aparece gente a la que se le prende la luz del tablero de su vida, avisándole, alertándose que tiene que prestar atención más a cuestiones espirituales que físicas. Bueno, puedes compartirle este video. Espero que estés bien y nos vemos en nuevas entregas. Bendiciones. Hola a todos, hoy voy a contarles algo muy especial que está haciendo una gran diferencia en la vida de muchas personas. Un relámpago en la eternidad, el nuevo libro del profesor Gustavo Dicci. Este libro es más que una lectura, es un rayo de esperanza para los que enfrentan la batalla contra el cáncer y otras enfermedades incurables. Un viaje de autosanación espiritual que toca los corazones de muchos. Para información de contacto y compra del libro, podés comunicarte al Instagram @GustavoDicci, los videos de autoayuda espiritual en YouTube
y el correo electrónico contacto@gustavodichi.com. Si estás buscando inspiración, apoyo y un nuevo enfoque en tu viaje de sanación, este libro es para vos. Puede ser también el regalo ideal para aquella persona que está padeciendo esta enfermedad, para poder brindar motivación y alivio a ellos y a sus familiares. Y aquí vemos a algunas de las personas que les cambió la vida. Brindar amor, luz, justicia y caridad. Sumate a este viaje de sanación y esperanza.